Inicio a esta sesión del programa Conferencia Magistral de Políticas Públicas. Muy buenos días a los que ya han entrado a la sesión. Esta es la conferencia número 8, un total de 9 que programamos para el presente año, bajo el título de Conferencias Magistrales sobre Políticas Públicas Locales. Hemos querido hacer un ciclo, como ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, de manera que tuviéramos oportunidad de difundir y discutir temas sobre los asuntos locales, muchos de los cuales, yo diría que todos, son poco conocidos o poco trabajados en las regiones, los municipios. En ese sentido, pues, el objetivo era o es difundir los temas punta, como el que nos ocupa hoy, y a partir de la grabación, pues, que haya oportunidad de que muchas personas tengan acceso a esta temática. Este ciclo de conferencia ha sido organizado por el Instituto de Estudios Fermín Toro, en nombre del cual le damos la bienvenida, y de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Velez. La conferencia de hoy está referida a los asuntos de género, el derecho de la mujer, y sobre todo cómo se refleja eso o cómo se puede reflejar eso y manejar en las políticas públicas locales. Nuestra conferencista es la doctora Yolima Arellano. Yolima Arellano es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, es máster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de Género y Políticas Públicas de Flaxo. Yolima coordina el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, capítulo Los Andes, es decir, en todos los estados de la región andina, y es asesora y consultora en políticas de género a nivel local en diversas instituciones. Entonces, sin más preámbulo, dejamos en el derecho de palabra a la doctora Yolima Arellano. La dinámica es la que siempre hemos seguido. La conferencista tiene un lapso de 35 o 45 minutos para hacer su exposición y vamos luego a revisar, comentar las intervenciones y las interrogantes que van a surgir a través del chat, y finalmente pues la conferencista hará intervenciones. Puede ser en paralelo a cada pregunta o un cierre final, ya lo decidiremos más adelante. Bueno, sin más preámbulo, dejo en el derecho de palabra a la doctora Yolima Arellano. Adelante, Yolima. Bueno, buenos días. Quiero agradecer al profesor Carlos Mascareño y al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por la oportunidad que me dan de compartir en este ciclo de conferencias sobre políticas públicas, y en esta oportunidad agradezco también a Alexandra, que me va a ayudar a compartir las láminas, que ya las podemos poner, ya las podemos abrir, para hablar entonces de un tema tan importante, y yo diría que está en tendencia hoy día, como es el tema de las políticas públicas de igualdad. Entonces espero a Alexandra. No veo las láminas. Ok, igualdad de género y derechos de las mujeres en la gestión local. Las políticas de igualdad. Podemos pasarla entonces. Y para iniciar este tema, vamos a empezar por hablar de lo que es la perspectiva de género, para ubicarnos en lo que, bajo qué perspectiva estamos conversando, ¿verdad? Cuando hablamos de la perspectiva de género, en la siguiente lámina podemos apreciar que existen esta teoría
que se denomina la perspectiva de género, creada en los años 60 por mujeres académicas feministas, pretende construir, y así lo ha sido, o así lo ha hecho, un método para diferenciar las diferencias, las discriminaciones, la desigualdad en las que estamos inmersas las mujeres en la sociedad, en todos los planos y en todas las sociedades. Entonces nos plantea que inicialmente el enfoque tradicional es que las conductas de género, es decir, cómo nos comportamos mujeres y hombres en la sociedad, eran biológicamente determinadas, estaban genéticamente definidas en cada sexo, no se podían modificar. Como eran determinadas biológicamente, entonces el poder era un atributo natural masculino, la mujer estaba más cercana a la naturaleza y el hombre a la cultura, a lo simbólico. Esto generó unos roles fijos entre lo que se consideraba socialmente que debía comportarse y los atributos del hombre diferentes a los de la mujer. Y esto generó entonces una desigualdad históricamente consagrada. Posteriormente surge un paradigma emergente sobre este tema en el que ya se establece que las conductas de género son conductas o construcciones históricas socioculturales. Son conductas que se pueden modificar, condiciones sociales que se pueden superar, son sistemas simbólicos de dominación y que estos roles que se le han atribuido diferenciadamente a los hombres y a las mujeres se pueden cambiar en aras de lograr la igualdad. Y en el centro de la lámina podemos observar desde la definición de género. ¿A qué se refiere la perspectiva de género con esta palabra? Bueno, esto se refiere a los roles sociales, los comportamientos, las actitudes, las auto- y heterovaloraciones, los sentimientos, posiciones y relaciones con personas del mismo o de otro sexo que definen socialmente en una determinada cultura, en un determinado tiempo, lo que es propio de la mujer y lo que es propio del hombre. Estas son características, que históricamente han dominado en las relaciones y las posiciones de género, generando así entonces una asimetría, una jerarquía en las relaciones entre hombres y mujeres, que son relaciones de poder, en las que siempre el hombre está en una posición de dominación y la mujer en una posición de subordinación. Y esto ha creado ámbitos excluyentes de experiencia, por ejemplo, el ámbito público al que pertenece el hombre y el ámbito de lo privado al que pertenecemos las mujeres. Asimismo, la capacidad de nombrar y dar sentido a la realidad es un atributo que se le ha conferido al hombre. Y esto ha generado entonces un sistema de relaciones entre los géneros en los que siempre es el hombre el que domina y la mujer siempre está en posición de subordinación, que se ha denominado patriarcado. Todo esto genera sistemas en los cuales se expresan las relaciones de poder entre hombres y mujeres y permean la subjetividad, la producción material y simbólica, el parentesco, la ciudadanía. Por ejemplo, en el ámbito de la ciudadanía, las mujeres pues no teníamos derecho al voto. En Venezuela adquirimos el derecho al voto en el año 45 en lo municipal, 47 en lo nacional. En el parentesco, antes de la reforma del Código Civil del año 82, específicamente en Venezuela, las mujeres estaban obligadas a firmar el apellido del marido. Dolores de Cabeza, por ejemplo. ¿Y qué indica ese D? Indica dominio, ¿verdad? Indica posesión. Ya después de la lucha que hicimos las mujeres para la reforma del Código del 82, del Código Civil, ya es potestativo de la mujer de que lo pueda o lo quiera utilizar. Y estos sistemas en los cuales se expresan estas relaciones de poder, en ellos confluyen en formas y circuitos del poder formal e informal, el poder del saber
por ejemplo, que generalmente observamos en las universidades, a pesar de que la mayoría de las aulas están llenas de mujeres, cuando vamos a los puestos de dirección, los rectorados, por ejemplo, y una gran cantidad o una mayoría de todo lo que son cargos jerárquicos son ocupados por los hombres. Igual en el poder político, lo observamos también, y asimismo en el poder económico. De manera que esta teoría de género, que es muy importante porque bajo estos preceptos y bajo la metodología que establece esta teoría, que tiene varias categorías de análisis, es que podemos analizar y determinar en una determinada situación o aspecto o tema, cómo se encuentran las relaciones entre hombres y mujeres en esa situación, en qué nivel de subordinación están las mujeres y cómo podemos entonces aplicar políticas públicas, proyectos o programas con perspectiva de género para transformar estas relaciones de poder, pensando siempre en, como lo plantea en la columna derecha, el paradigma emergente, en lograr la igualdad, que ya vamos a hablar de ella, porque es la igualdad no solamente formal, sino también la igualdad real. En la siguiente lámina, entonces, observamos varios conceptos básicos que debemos tomar en cuenta a la hora de trabajar con la teoría de género, como es la igualdad, como les decía, que viene a ser en este caso el propósito principal y final de las políticas públicas, y que establece la igualdad formal o de jure, es decir, la que se establece en la legislación. Por ejemplo, en nuestro caso, en Venezuela, el artículo 21 de la Constitución establece que en este país todas las mujeres son iguales a los hombres, todas las personas son iguales ante la ley, sin discriminación de ningún tipo. Pero existe también, y es la demanda de las mujeres y del movimiento de mujeres y las mujeres feministas, de la igualdad real, efectiva o sustantiva, que viene a ser la igualdad en los hechos, la igualdad de oportunidades. Y esto tiene mucho que ver también con la equidad, que es diferente a la igualdad. Perdón. ¿Por qué? Bueno, porque la equidad implica el trato justo, adecuado a los intereses y necesidades, para que entonces tengamos una real igualdad sustantiva. También tenemos que tomar en cuenta el análisis de género, que vendría a ser un examen crítico de cómo los roles, actividades, necesidades, oportunidades y derechos o prerrogativas afectan a hombres y mujeres de forma diferenciada en diversas situaciones o contextos, tanto en el acceso y control a los recursos o en las limitaciones de las mujeres, por ejemplo, con respecto a los hombres. Igualmente, el concepto de medidas afirmativas, que son concebidas para incidir en el logro de esta igualdad real, de manera que hombres y mujeres sean considerados y tratados como iguales ante la ley, pero también en la práctica, reduciendo las desigualdades. Y esto lo establece el artículo 21 también de la Constitución, donde se le da potestad al Estado para legislar y para establecer medidas afirmativas que puedan de alguna manera ir progresivamente logrando la igualdad y la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para personas o grupos de personas que históricamente han sido discriminados. Por ejemplo, los indígenas, las personas en situaciones de discapacidad, las personas migrantes y dentro de ellas las mujeres. Y también tenemos el concepto de necesidades prácticas y estratégicas o intereses estratégicos. Las necesidades prácticas que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar una política de igualdad serían aquellas inmediatas que tienen que ver con la sobrevivencia. Por ejemplo, el agua potable, los alimentos, el derecho a vivir sin violencia de las mujeres, el trabajo, los servicios de salud, educación, etcétera. Y las estratégicas ya tienen que ver entonces con el salir de esa situación de subordinación en la que históricamente se han encontrado las mujeres para lograr una igualdad real. Y en esto tiene mucho que ver, y una de las estrategias que se ha utilizado, como lo vamos a ver más adelante,
es el empoderamiento, es el que las mujeres reconozcan su dignidad, reconozcan su valor como personas, reconozcan sus derechos y sus capacidades y sean apoyadas en este sentido para que puedan hacerse cargo de sus propias vidas. Ahora bien, vamos a hacer a vuelo de pájaro una referencia a cómo se encuentran en este momento en la siguiente lámina los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres en el mundo post pandemia. Existe esto según un informe del secretario general de la ONU para 2021, en el que a grosso modo se ha establecido que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado después de la pandemia, que hay un incremento del matrimonio infantil después de que hubiese disminuido en años anteriores. Y también hay un aumento del trabajo de cuidados en el hogar que afecta a las mujeres de forma desproporcionada, porque en las mujeres ocupamos, se hablaba de un triple rol, el rol reproductivo, el rol productivo, el rol comunitario, pero resulta que con la pandemia se dejó al descubierto que las mujeres, entonces, además de las labores domésticas, asumimos las tareas de el cuidado de los niños, el cuidado de algunos adultos mayores, el cuidado de personas que pueden estar en alguna situación de discapacidad o de una enfermedad crónica, el trabajo comunitario y también entonces el teletrabajo o el trabajo ordinario que pudiéramos realizar cada una de las mujeres. Y esto entonces está generando un aumento de problemas de salud mental y física también en las mujeres. De manera que la pandemia entonces ha resaltado la necesidad de actuar urgentemente para hacer frente a la desigualdad de género que está presente en todo el mundo y retomar entonces el camino hacia la consecución de esta igualdad reclamada por las mujeres. En la siguiente lámina podemos ver la opinión de Sima Bajous, que es la directora de ONU Mujeres, y quien después de un informe elaborado por ONU Mujeres para el 2022, puedes pasar la lámina, Alexandra, por favor. Según, en este informe se midió cómo está el avance de los objetivos de desarrollo sostenible en relación al objetivo número 5, que tiene que ver especialmente con lograr la igualdad para todas las mujeres y las niñas, la igualdad y el empoderamiento para todas las mujeres y las niñas, sin dejar a nadie atrás. Y ella plantea, la directora de ONU Mujeres, que hay un punto de inflexión entre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, porque precisamente estamos ante una regresión tanto en los ingresos, en la seguridad, en la educación y en la salud. Y que se requerirían, después del COVID-19, después del tema del cambio climático, los conflictos violentos, 300 años para llegar a esa anhelada igualdad entre hombres y mujeres. Y por ejemplo, lo ilustramos aquí con 3 aspectos muy importantes, como son el de cerrar las brechas en protección legal y eliminar leyes discriminatorias, un aproximado de 286 años, la representación equitativa en puestos de poder y liderazgo en el trabajo, 140 años, la representación igualitaria en parlamentos nacionales, aproximadamente 40 años. De manera que es mucho lo que hay que hacer. Y en la siguiente lámina, por favor, Alexandra, cuando hablamos de cómo están los derechos de las mujeres en Venezuela, entonces quisimos hacer una reseña muy breve en aspectos básicos, como por ejemplo el tema de la pobreza. La línea de la pobreza en Venezuela está en el 94%, pero en la población femenina, en los hogares pobres, está en un 95%. Esto según la encuesta de la Católica, de la Universidad Católica Andrés Bello en COVID para 2021. Es decir, que las mujeres siguen siendo las más pobres entre los pobres. Tenemos también que la mortalidad materna aumentó un 66%. Fíjense, esto es solo para 2015-2016, que es cuando tenemos una cifra oficial del Ministerio de la Salud,
según el boletín epidemiológico, que después del 2017 no volvió a publicarse. Otra cifra que es muy preocupante es la del embarazo en adolescentes, que según el Fondo de Población de Naciones Unidas está en el 97.7 por 1000 nacidos vivos. Es una de las cifras más altas de la región. Y esto implica que entonces esas adolescentes que quedan embarazadas salen del sistema escolar generalmente, y entonces engrosan lo que por violencia. Tenemos que un 91.5% de denuncias por violencia contra la mujer son archivadas o sobreseídas, y que los femicidios, que en 2016, que fue cuando el Ministerio Público suministró la última data oficial, estaban en 122 en un año. Para 2021, según el Observatorio de Femicidios de CEPAS, se cometieron 290 femicidios. Pueden observar cómo prácticamente casi que se triplicó la cifra. Y la trata de mujeres, niñas y adolescentes está ubicada en un 68% entre las mujeres. Una de cada 5 víctimas son niñas o adolescentes y 7 de 10 son niñas. A la paridad o los derechos políticos de las mujeres, encontramos que en la última elección solo fueron electas 60 alcaldesas en Venezuela, es decir, el 18% de las alcaldías y 2 gobernadoras, el 8.7% en las gobernaciones. En lo que tenemos que ver con la educación, que es tan importante, tenemos que hay una deserción escolar entre niños, niñas y adolescentes del 50%, los docentes en un 40%, 27% en rezago escolar severo, y este rezago se triplica entre las mujeres, porque 2 de cada 5 niñas presentan algún nivel de atraso estudiantil. Esto también según la encuesta en COVID 2020. Y en lo que respecta a la economía o al empleo, encontramos una brecha de género salarial entre las mujeres del 18% menos que los hombres en un puesto básico. Y esto se eleva a un 77% cuando el puesto es de tipo gerencial. Así como que el 10% de hombres no cuentan con ingresos propios, mientras que en las mujeres alcanza al 32%, esto según cifras de la CEPAL para 2019. De manera que podemos observar que el panorama en Venezuela es bastante crítico, y que además debemos tomar en cuenta que después de la pandemia ya Venezuela estaba sumida en lo que se ha denominado una crisis humanitaria compleja, de manera que entonces esta crisis ha tenido efectos de manera muy puntual y diferenciada en las mujeres, en las niñas y en las adolescentes con relación a los hombres, en todo lo que respecta a sus derechos en general, al derecho a la salud, al derecho a la alimentación, al derecho al trabajo, al derecho a vivir sin violencia, entre otros. Bien, entonces entramos en lo que son las políticas públicas de género, que consideramos junto con las mujeres, o que también se denominan políticas públicas de igualdad, de que la igualdad de género no es solamente un tema de mujeres, es una cuestión de derechos humanos que afecta a la sociedad en general y afecta a los hombres y a las mujeres. Entonces, en la siguiente lámina, Alexandra, podemos observar y vamos a entrar en cuáles han sido los antecedentes y la evolución de las políticas públicas de igualdad, políticas públicas de género, y algunos instrumentos jurídicos que son los que por los estados precisamente haber firmado y ratificado estos tratados se ha visto obligado a desarrollar estas políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres consagrados en estos acuerdos y en estos tratados internacionales. En la siguiente lámina podemos observar cómo desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 ya se establecían los derechos y libertades sin distinción de ningún tipo, incluidos por razones de sexo.
La Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer de la OEA del año 48 ya estableció los derechos civiles a las mujeres. Y la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer, también de la OEA del año 48, estableció el derecho al voto y a ser elegido o elegida, que no debería restringirse tampoco por ningún concepto, incluso ni por razones de género. Asimismo, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o Convención CEDAW. Estas son las siglas en inglés, que es un instrumento de la ONU del año 79, que fue firmado y ratificado por el Estado venezolano y por lo tanto es ley en Venezuela. Esta podríamos decir que es la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres y obliga a los estados que la ratificaron a garantizar la igualdad sustantiva, o es decir, la igualdad en los hechos, la igualdad real entre mujeres y hombres, y una de los mecanismos para hacerlo son las políticas públicas. Igualmente tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que también se le denomina Convención Belén do Pará, en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de la OEA del año 94, también ratificado por Venezuela, que establece que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en los espacios, tanto públicos como privados. Es un derecho y los estados tienen que garantizarlo. Y por eso tenemos una ley en este momento que se denomina Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a vivir una vida libre de violencia, por esta obligación que surge de este tratado ratificado por Venezuela. En la siguiente lámina podemos observar algunos acuerdos políticos en los que Venezuela ha participado como Estado, diferentes conferencias, por ejemplo, las declaraciones de la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, que es uno de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de las Mujeres, que monitorea la aplicación de esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y asesora a los estados en esta materia, y establece el compromiso político de los estados parte para avanzar en estos temas. En 2008, la Declaración de Santiago instó al fortalecimiento de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres como instancias rectoras de la transversalización de este enfoque de género. Estos mecanismos de adelanto para las mujeres vienen a ser todo lo que inicialmente fueron las oficinas de atención a las mujeres, después fueron los consejos regionales de la mujer, y luego posteriormente ya se creó el Instituto Nacional de la Mujer y el Ministerio de la Mujer. Asimismo, la declaración y plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en Beijing en el año 95, también Venezuela suscribió este acuerdo, y en él se obliga a los estados a transversalizar la perspectiva de género como una medida clave para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y esto cómo lo debe hacer? Bueno, a través de la creación de instituciones que velen para que se cumplan los compromisos que se establecieron en esta plataforma de acción, que fueron básicamente 12, una hoja de ruta para todos los países miembros de la ONU sobre cómo deben de desarrollar políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, tenemos las conclusiones convenidas del Consejo Económico y Social de la ONU sobre la incorporación de la perspectiva de género del año 97, que define el concepto, ya lo vamos a ver, y estableció una serie de principios para aplicar esa transversalización de la perspectiva de género. Igualmente tenemos el Programa Interamericano sobre Promoción de Derechos Humanos de las Mujeres y Equidad e Igualdad de Género del 2000, de la OEA, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, como les dije anteriormente, en el que el objetivo número 5 plantea específicamente el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Reconoce entonces
que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es un requisito, es una condición para que se cumplan todos los objetivos y que requiere estrategias de transversalización de género en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene esta agenda. E igualmente surgen estos compromisos en las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que son organizadas por la CEPAL y que próximamente tendremos una precisamente en este mes en Argentina. Entonces, en la siguiente lámina podemos visualizar un gráfico en el que tratamos de ilustrar en qué consiste esa transversalización de la perspectiva de género. Esto, el logro último de esta metodología es la igualdad de género y que es un objetivo de desarrollo general a largo plazo. Esto pretende incorporar una perspectiva de género en los enfoques específicos y estratégicos en los procesos técnicos e institucionales adoptados para alcanzarla. Integra la igualdad de género en organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, en programas de servicios y sectoriales, y transformar instituciones sociales, leyes, normas, culturas, prácticas comunitarias y que hayan sido discriminatorias contra las mujeres. Esto vendría siendo el fin último, ¿verdad?, de esta perspectiva. Y entonces definimos, según como les decía en la siguiente lámina, según el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, qué es o a qué se denomina ese mainstreaming de género, que es lo que se aplica y se está aplicando actualmente en el diseño de políticas públicas dirigidas a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres. Pues es la integración del enfoque de género que supone un proceso de evaluación de las consecuencias entre los varones y las mujeres de toda acción planificada, incluyendo la legislación, las políticas y los programas en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para lograr que las necesidades y experiencias de las mujeres, del mismo modo que la de los varones, sean una dimensión integral, tanto del diseño como de la implementación y del monitoreo y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas, tanto en lo político como en lo económico como en lo social. De manera que ambos, tanto hombres como mujeres, se beneficien por igual y que no se perpetúe la desigualdad. En la siguiente lámina podemos revisar, identificar una serie de requisitos para aplicar esta metodología que establece el Consejo de Europa, como es un concepto más amplio de lo que implica la igualdad entre hombres y mujeres, la incorporación de esta perspectiva en la agenda política dominante, la participación equilibrada de las mujeres en la toma de decisiones, la prioridad asignada a las políticas de género y a las que tienen una especial relevancia para las mujeres, y un cambio en las estructuras institucionales y organizativas que afectan los procesos políticos, los mecanismos y los actores en juego. Seguidamente podemos observar, o vamos a hacer una breve revisión sobre los enfoques de las políticas públicas desde los años 50. Y podemos observar que ha venido evolucionando el pensamiento desde la igualdad hasta los derechos de las mujeres. Hay una conceptualización del rol de las mujeres en las corrientes hegemónicas del desarrollo, un paso de la atención privilegiada a proyectos dirigidos a las mujeres a convertir el enfoque de género en transversal a los programas y a las políticas, y de un modelo de planificación vertical a estrategias de desarrollo participativa desde la base hacia arriba, es decir, tomando en cuenta siempre a la gente, y en este caso tomando en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres, pero muy especialmente en esas necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Y una creciente politización entonces de la agenda de desarrollo con principios claves como son la dignidad, la libertad y la justicia. Y así, en la siguiente lámina observamos
un resumen de cuáles fueron los enfoques oficialistas desde los años 50 hasta fines de los 80, y comenzamos por los modelos. En la primera columna están los modelos globales de desarrollo, en la segunda las estrategias que se utilizaron, y en la tercera los enfoques de políticas dirigidos a las mujeres. Tenemos que de los años 50 a los 60, el modelo global de desarrollo estuvo dirigido al desarrollo o subdesarrollo. Esa era el enfoque. Las estrategias hacia el crecimiento económico, y las mujeres fueron de alguna manera atendidas con este enfoque meramente asistencialista del bienestar. Se consideraba a la mujer vulnerable, dependiente, pasiva al desarrollo. Su función fundamental era la maternidad y la reproducción, y por lo tanto se desarrollaron entonces programas básicamente de salud y de bienestar, como los programas materno-infantil y acciones compensatorias, por ejemplo, en lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva. Luego, en mediados de los años 60, mediados de los 70, tenemos una crítica al economicismo mediante un planteamiento de desarrollo integral. Las estrategias fueron el crecimiento económico con distribución de beneficios sociales, es decir, atender las necesidades básicas. Y las mujeres entonces fueron tratadas mediante el modelo de desarrollo equidad. Se hablaba de la igualdad jurídica, se empezaron a crear las oficinas de la mujer, la participación socioeconómica, y también del enfoque antipobreza. Atención a las mujeres más pobres, con énfasis en los roles reproductivos y productivos a través de microcréditos, por ejemplo. Hasta que llegamos a los años 80 y finales de esa década, que entonces surgió el modelo global de desarrollo humano sostenible. Las estrategias son la globalización y los ajustes, y la mujer entonces fue tratada según un enfoque de eficiencia, la mujer eficiente, un ajuste. Los ajustes fueron invisibles, las estrategias fueron de supervivencia, como les decía, atender ese triple rol de las mujeres, tanto en lo productivo como en lo reproductivo y en el trabajo comunitario. Pero a la par fueron surgiendo enfoques. En la siguiente lámina podemos apreciar enfoques alternativos desde los años 70 hasta finales del siglo XX, que fueron producidos por movimientos de mujeres feministas, que planteaban y que se fueron aplicando alternativamente o a la par de estos enfoques, como fueron el enfoque de emancipación, cuyas estrategias se desarrollaron en países socialistas, con acceso a ventajas sociales y económicas, un acceso formal limitado a la toma de decisiones, y por supuesto había una ausencia de autonomía organizacional y de libertad para plantear las demandas por parte de las mujeres. Aquí las mujeres estuvieron atendidas según políticas generales y focalizadas. Luego surge el enfoque o el modelo, del empoderamiento, que se inició a partir de experiencias en Asia, África y el Caribe anglo-francoparlante, que busca desarrollar capacidades personales, es decir, empoderar, y maneras de influir en la vida de la comunidad. No desafía las desigualdades y la jerarquía del poder formal entre hombres y mujeres, y una búsqueda simultánea de la liberación global de la sociedad. Y las mujeres fueron entonces tratadas con políticas que no fueron explícitas y que estaban orientadas a favorecer más que todo a las mujeres de las bases o a las mujeres con menos recursos. Y llegamos entonces al enfoque de género en el desarrollo. Los primeros intentos datan de los años 80 y se desarrolló en los 90. Hay una atención centrada en las diferencias de los intereses y las necesidades de hombres y mujeres respecto a la situación y a la posición de unas y otras en esas relaciones de poder, como les planteaba, de poder por parte de los hombres y de subordinación por parte de las mujeres, una búsqueda de las formas de superar las exclusiones y la subordinación, y una distinción entonces entre las necesidades prácticas y estratégicas de hombres y mujeres.
Y los enfoques estuvieron dirigidos mediante las políticas de igualdad de oportunidades, las políticas de acciones positivas o medidas de acciones positivas, y surgió entonces lo que hemos ya definido como género en el mainstream, o igualdad de género en el mainstream, y podríamos decir que este es el enfoque que se ha venido aplicando a partir de este momento. Y así llegamos entonces en la siguiente lámina a definir de forma podríamos decir, muy simple, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de políticas de igualdad de género? Y podemos decir que son políticas que están orientadas explícitamente a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y a garantizar sus derechos humanos, y que siempre suponen un reconocimiento social y político de que la situación de las mujeres en la sociedad debe cambiar y que el Estado debe asumir la responsabilidad de activar los dispositivos disponibles para ellos. Esto según la CEPAL. Y así tenemos entonces en la siguiente lámina un gráfico que nos muestra de forma muy visual cuáles son las etapas de formación de las políticas de igualdad. Esto según el modelo del programa de estudios regionales de género y políticas de igualdad de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en Argentina. Entonces, en esta lámina, Alexandra, podemos ver una primera fase que tiene que ver con el análisis y el diagnóstico de las necesidades prácticas y estratégicas. En segundo lugar, que ya definimos, ¿verdad? A qué nos referimos cuando hablamos de estos tipos de necesidades. ¿Qué es lo que falta en una determinada situación? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué nos dice el diagnóstico en esa determinada situación con respecto a las necesidades y a los intereses estratégicos y a las necesidades prácticas o básicas de las mujeres con relación a los hombres? Una segunda fase que nos plantea el diseño, los aspectos metodológicos en los que hay que tomar en cuenta cuál va a ser la orientación conceptual predominante de esa política, cómo va a ser la secuencia lógica, cómo se va a tratar la realidad que hemos encontrado, con qué coherencia, y cuál va a ser la estrategia operativa de la misma. Para entonces, en una tercera fase, plantearnos lo referente a cómo las vamos a ejecutar o implementar. Y en la cuarta fase se refiere a la evaluación. Hay que hacer un monitoreo para evaluar los resultados y los procesos de esa política. Seguidamente, hay algunas recomendaciones de este mismo programa de Flaxo en relación al proceso del diseño. Si Alexandra nos las muestra, pues la podemos visualizar, que como decíamos, partimos de la primera fase, ¿verdad? El diagnóstico sobre la realidad de las localidades en torno a los temas seleccionados, considerando variables de cómo afecta de forma diferenciada a los hombres y a las mujeres, y tomar muy en cuenta, por ejemplo, de acuerdo al enfoque que tiene que ver con las diferencias tanto de la ubicación, de la pertenencia a un determinado grupo étnico, la raza, el grupo de edad, la condición de movilidad, la orientación sexual de las personas, la condición de discapacidad, etcétera. Esto según un enfoque interseccional, porque es variable, depende de la condición en la que se encuentre cada persona o un grupo determinado. Luego, identificar las necesidades de los actores institucionales para hacerle acompañamiento técnico y fortalecer sus capacidades, crear espacios con autoridades para revisar las políticas de género que pudieran existir, definir la temática para el proceso de construcción y el paso a paso de la formulación de la política, construir agendas con las organizaciones de mujeres es muy importante, porque las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con las mujeres
manejan información muy relevante con relación a lo que están viviendo las mujeres y lo que demandan las mujeres. La validación de las políticas con organizaciones y grupos seleccionados. Hola, hubo un bajón aquí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Yolima. Bueno, les pido disculpas, pero hubo un bajón aquí no de electricidad, sino de internet, y tuvimos que Sí, no te interrumpir. preocupes, eso es común. Adelante. Entonces, bueno, estábamos en el proceso de diseño, ¿verdad? De las políticas. Yo veo la página aquí en las recomendaciones. Sí, para terminar esta lámina. Hablábamos entonces de que finalmente, pues en el proceso del diseño de estas políticas hay que elaborar planes y estrategias de incidencia con las políticas que se hayan identificado y acompañar la producción y la propuesta de ordenanzas para la negociación de la política a nivel local. Seguidamente, hay algunas recomendaciones también que son importantes a la hora de la elaboración y el diseño de estas políticas. En la siguiente lámina, Alexandra, como son impulsar la vinculación de los diferentes grupos que haya en la localidad, en la construcción de las políticas públicas, desde que se hace el diagnóstico hasta que son formuladas, sensibilizar previamente a las autoridades para que el proceso de negociación de las agendas no se limite por falta de disponibilidad para escuchar y atender la petición, desarrollar competencias y capacidades en procesos de negociación pública e incidencia política a integrantes de las organizaciones que participan en este proceso, capacitar también a las organizaciones en el desarrollo de habilidades de adaptación a condiciones específicas y aprovechar las oportunidades en el proceso de incidencia política, identificar mensajes claros y precisos que den lugar a que las autoridades y tomadores de decisiones acojan el tema como propio, y muy importante es el tema de incluir a los hombres en el debate, en la formulación y la incidencia de políticas. ¿Para qué? Para que, garantizar que realmente sean sensibles al género y para enfocar las reivindicaciones desde la perspectiva de género en la participación o desde la participación tanto de los hombres como de las mujeres. En la siguiente lámina tenemos algunos lineamientos normativos sobre las políticas de igualdad en lo que se refiere tanto a la responsabilidad del Estado como a las Naciones Unidas, las agencias de cooperación, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. La responsabilidad del Estado
en este caso, afecta los mecanismos, el Estado debe afectar los mecanismos que exponen a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad extrema, pobreza, explotación, violencia, entre otros. Debe implementar una justa distribución de los recursos y oportunidades sociales entre mujeres y hombres. Debe fortalecer la participación y el protagonismo de las mujeres en todos los espacios, en el debate público y en los círculos de decisión, y promover la autonomía, garantizando la libertad para que las mujeres puedan decidir el destino de su vida personal y social. Y desde las Naciones Unidas, las agencias de cooperación, la sociedad civil, las ONG, en conjunto con el Estado, deben contrarrestar los mecanismos que generan desigualdad en sus distintos ámbitos de intervención. Por ejemplo, nosotras como miembros de organizaciones de la sociedad civil, bueno, en los proyectos y las actividades, las acciones que estamos implementando deben tener esta perspectiva de género. Implementar políticas de carácter integral que atiendan a la multicausalidad de la desigualdad entre hombres y mujeres, reconocer y favorecer la participación de las mujeres como interlocutoras en los distintos espacios públicos e institucionales, y todo esto lo señala y lo indica la Plataforma de Acción Mundial de Beijing del año 95, en la que Venezuela participó y suscribió. De manera que es un compromiso del Estado venezolano. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que se han utilizado y se están utilizando para transversalizar esta perspectiva de género y poder tener de alguna manera diseñar y promover la ejecución de políticas públicas? Tenemos en la siguiente lámina desde Secretarías de la Mujer, viceministerios, institutos, dependencias de los ministerios, planes de igualdad de oportunidades que desarrollan los estados, legitimar e institucionalizar el tema de la igualdad al interior de los estados en los programas de gobierno, y también crear sistemas de indicadores de género. Es muy importante la data, ¿verdad? Porque la data precisamente nos muestra la realidad de lo que está pasando y cómo podríamos incidir a través de estas políticas, proyectos y programas para transformar esa realidad de discriminación, de desigualdad hacia la igualdad. Y llegamos finalmente entonces a algunas políticas en la siguiente lámina, Alexandra, algunas políticas de igualdad que podríamos considerar que reúnen estos requisitos de los cuales hemos venido hablando y que se están desarrollando en Venezuela. Tenemos en lo que respecta al derecho de las mujeres a vivir sin violencia, que se ha creado una Comisión Nacional de Justicia de Género. Se ha legislado una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ya existía en el año 98-99, entró en vigencia la ley sobre la violencia contra la mujer y la familia, y en el 2007 esa ley fue de alguna manera derogada y entró en vigencia la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ha tenido dos reformas, una en el 2014 y una en el 2021, y que mediante la cual se han creado tribunales y fiscalías especiales de violencia contra las mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres tiene una línea 0800 mujeres a la que pueden llamar las víctimas y sobrevivientes y solicitar asesoría. En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, como les decía, que es un problema muy grave, es una preocupación para quienes trabajamos estos temas, y bueno, como Estado, de verdad que resalta cuando se habla sobre el tema a nivel regional del embarazo adolescente, que, como les decía, está en el orden del 97.7 por cada 1.000 jóvenes de entre 15 y 19 años, esto según data del Fondo de Población de Naciones Unidas en 2022. Y entonces el Estado, antes de la pandemia, comenzó a desarrollar un Plan Nacional de Prevención del Embarazo a temprana edad y en la adolescencia, con el Ministerio de Educación
y el Fondo de Población de Naciones Unidas, capacitando tanto a docentes como a alumnos y comunidad en temas de empoderamiento para prevenir embarazos, tanto violencia basada en género, educación integral de la sexualidad, infecciones de transmisión sexual y el VIH. Ese programa pues se suspendió durante la pandemia, pero hemos observado que este año ha continuado con foco especialmente en el estado Anzoátegui. Y que bueno, entiendo que el objetivo posterior sería desarrollarlo en todo el país. Y en lo que se refiere con la lactancia materna, ya el artículo 76 de la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar la asistencia y protección a la maternidad desde la concepción, durante el embarazo y el parto. Y para ello, entonces, ha legislado, no solamente ha establecido los derechos para las mujeres que tienen que precisamente dar la lactancia materna a sus bebés en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, con una licencia de maternidad de 26 semanas y un permiso de lactancia 2 veces al día de media hora cada uno. Y también con el Plan Nacional de Parto Humanizado y la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. En la siguiente lámina hacemos referencia a algunos ejemplos de políticas de igualdad que se están desarrollando en el país y que nos parece interesante, que ustedes pueden conseguir cuando vayan a las web, en las páginas web, por ejemplo, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con género y mujeres. Hay varios programas y entre ellos hay un programa que tiene que ver con la Unidad para la Igualdad de Género, Prevención y Asistencia contra la Violencia Basada en Género, y que se ejecuta mediante centros integrales de atención a las mujeres, hogares y refugios, casas de medio camino, que me pareció muy interesante porque, bueno, las mujeres no solamente son atendidas psicológica y jurídicamente, sino que también las que no pueden regresar a su hogar precisamente por la violencia, mientras transcurre el proceso legal, pues pueden estar en estas casas de medio camino donde son capacitadas e incluso son orientadas para que se inserten en el trabajo, para que puedan ser autónomas económicamente, ser independientes, y entonces si es necesario dejar una relación de violencia en la que se encuentran, pues lo puedan hacer. Tenemos también a la Alcaldía de Bogotá con las manzanas de cuidado, que es la ciudad pionera de América Latina en tener este sistema y apoya a mujeres cuidadoras con servicios de formación y bienestar. A esto es a lo que me refería al inicio, cómo después de la pandemia ha aumentado el trabajo de cuidados para las mujeres. Y entonces ya se está hablando a través de ONU Mujeres y en algunos países sobre crear sistemas de cuidados, y se habla de alguna manera reconocer, reducir y redistribuir los cuidados, redistribuir entre hombres y mujeres y entre todos los miembros de la familia, que no quede esa carga solo para las mujeres. Y este programa me parece muy interesante porque fíjense que las mujeres, además de tener formación, capacitación, también tienen algunos servicios de bienestar, por ejemplo, yoga, por ejemplo, ejercicio. También mientras ellas están en este proceso, tienen programas dirigidos a personas que tengan a su cargo, por ejemplo, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, guarderías para niños y niñas. Y mientras tanto, ellas pueden ir desarrollando sus capacidades y su autonomía. Y el gobierno de México también tiene un programa reciente junto con ONU Mujeres que se llama Segunda Oportunidad y que desarrollan programas dirigidos a que las mujeres tengan acceso a educación, a empleo, a oportunidades de emprendimiento para mejorar su vida, y esto mediante la innovación tecnológica y el desarrollo humano. Y algunas buenas prácticas que según la CEPAL
podemos señalar con énfasis en trabajar para erradicar la discriminación laboral, el acoso sexual, el cuidado como responsabilidad compartida de hombres y mujeres. Está el modelo de equidad de género del Instituto Nacional de las Mujeres de México, el programa Proequidad de Género de la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres de Brasil. Esto en la siguiente lámina, Alexandra. Está un programa de certificación de buenas prácticas laborales de Perú. Tenemos un sistema de gestión de equidad de género de Costa Rica. Y ¿cuál es el fin último de todos estos proyectos y programas de buenas prácticas que se han venido desarrollando? Bueno, favorecer la carrera laboral, el acceso a capacitación de las mujeres, superar obstáculos a su contratación, a sus condiciones laborales, instalar criterios de equidad de género y de conciliación entre la familia y el trabajo. Alexandra, por favor, si puedes, con la siguiente lámina, que ya prácticamente estamos, estas eran las buenas prácticas que les estaba señalando y que son referidas por la CEPAL, podemos considerarlas como buenas prácticas. Entonces, en la siguiente lámina, Alexandra, por favor, voy a hacer referencia a lo que desde la sociedad civil, desde organizaciones de la sociedad civil, como la organización en la que yo trabajo desde hace más de 20 años, hemos venido trabajando en función de promover y posicionar este tema de la perspectiva de género, la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, en los proyectos y programas, con el Centro de Investigación Social de Formación y Estudios de la Mujer, CISFEN, que fue creado en el año 89, y que tuvimos dos programas que son modelo, podría decir yo, en lo que se refiere a este tema que estamos conversando, como fue la inserción de la mujer en el proceso productivo que se desarrolló en Trujillo en los años 96-97, y que mediante el cual se capacitó y se le dio financiamiento a más de 400 mujeres sobre emprendimiento. Y se creó una red de mujeres emprendedoras del Estado Trujillo. Esto lo hicimos en alianza con UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Financiamiento que existía en ese momento. Y un programa de educación familiar y sexual para la segunda y tercera etapa de educación básica, que se desarrolló también en Trujillo durante los años 95-96, en el cual se capacitaron 495 docentes, 350 padres, madres y representantes, y población estudiantil de aproximadamente 3.000 alumnos y alumnas. Esto lo pudimos desarrollar en alianza con el gobierno de Trujillo, el Fondo de Población de Naciones Unidas y una organización de trabajo con población holandesa. Y de esta organización CISFEN surge el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. Este es un programa que lo logramos desarrollar en el 2006 con el apoyo de la Unión Europea y que además de tener sede en el Distrito Capital, en Caracas, en Lara y en la zona andina, está conformado por aproximadamente 30 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con derechos de las mujeres. Y con este programa lo que hacemos es hacer monitoreo, le hacemos veeduría al Estado venezolano sobre los compromisos que ha adquirido en materia de derechos humanos de las mujeres y que están contenidos tanto en la Constitución Nacional como en las leyes nacionales y en los tratados internacionales. Y nos enfocamos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o Convención CEDAW, que ya les expliqué que es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, porque el Estado venezolano, al ratificar ese tratado, para él surgió la obligación y el compromiso de presentar un informe inicialmente al primer año de haberlo suscrito y posteriormente cada 4 años sobre cómo está cumpliendo esta convención. Entonces, ¿qué es lo que nosotras hacemos? Elaboramos lo que se denominan los informes sombra
sobre todos los derechos consagrados en la Convención, cómo el Estado venezolano los cumple o los incumple. Y estos informes los presentamos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, de la ONU. Luego el comité evalúa al Estado venezolano, compara los informes oficiales, los informes de la sociedad civil, los informes sombra, la información que ya ellos tienen y produce unas observaciones generales. Es decir, le dice al Estado qué está haciendo bien y qué debe corregir. Esto es una manera de que los Estados realmente se apeguen al cumplimiento de la Convención y respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las mujeres. Y luego, entonces, desde el observatorio, con estas observaciones generales, nos encargamos de difundirlas, sobre todo entre los funcionarios de la administración pública, pero también entre organizaciones de mujeres y entre mujeres de la comunidad. Y le hacemos seguimiento con relación al próximo informe. Hasta ahora hemos presentado informes en el 2006, en el 2014 y en el 2021. Esto es un proceso de rendición de cuentas del Estado venezolano sobre el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y también hay un proyecto que tiene que ver con este tema, que fue la capacitación al equipo del Instituto Metropolitano de las Mujeres sobre violencia basada en género. También se capacitó a los funcionarios policiales y se crearon 5 centros de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género en el área metropolitana. Esto fue en el 2010, en alianza del Observatorio de CISFEN y la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Bueno, ya finalizamos entonces la exposición con podríamos decir, una referencia que hace el Banco Mundial sobre el tema de las políticas públicas de igualdad de género, y que plantea que donde las mujeres están incorporadas en condiciones de igualdad, se incrementa la velocidad del crecimiento económico, se registra una clara tendencia a la disminución de la pobreza, aumentan los índices de bienestar general de toda la población, hay mejoras en los índices de gobernabilidad y democratización de la sociedad en su conjunto. Se amplían los índices de desarrollo social y de productividad económica, mejora la distribución del ingreso hacia una situación de equidad y hay menor número de casos de corrupción. De manera que entonces este tema que está, podríamos decir, de manera incipiente en Venezuela, es un tema al que le tenemos que poner foco y al que deberíamos todas las personas, hombres y mujeres, las instituciones, el Estado y la sociedad en general, pues atender, porque tiene que ver la igualdad de género, tiene que ver la igualdad entre hombres y mujeres, no es un problema solo de mujeres, es un problema que tiene que ver con la calidad de la democracia. Entonces, muchas gracias por su atención y estamos prestos a los comentarios o alguna pregunta que tengan a bien hacer. Bueno, muchas gracias, Yolima, por tu exposición. Y como siempre hacemos, en estos minutos que siguen, pueden realizarse preguntas o comentarios a través del chat para luego cerrar la sesión de la mañana de hoy. Yo quisiera hacer un comentario previo mientras... gracias, Yolima, por tan completa y excelente exposición. Creo que si bien hay un gran nivel de desconocimiento de esta temática a nivel nacional, cuando uno se acerca a la dinámica local, a la dinámica de una ciudad o un pueblo o pequeña ciudad intermedia, y a las políticas que generan
se generan desde los gobiernos locales y regionales, pues uno tiene la impresión y quizás casi la certeza de que es una temática marginal, es una temática poco conocida, poco manejada por las autoridades y también por la sociedad civil misma. Estoy hablando de Venezuela. Hay, por supuesto, excelentes experiencias en Colombia y en otros países suramericanos que vienen trabajando el tema de derechos de género a nivel local desde hace ya por lo menos 2 décadas. En el caso venezolano, Yolima, eh, además de los casos que nos expone a través del observatorio, ¿nos puedes hacer un comentario sobre qué te has encontrado tú en la alcaldía con los concejales, los alcaldes y la sociedad local de ese municipio en relación a la temática conversada? Eh, Hay, digamos, poniendo en un extremo, un total desconocimiento, o hay algo de interés, o inclusive hay algunas iniciativas que sean dignas de ser comentadas. Es un comentario que te hago, Yolima, y quizá una pregunta también. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted planteaba al inicio. Hay un total desconocimiento de este tema en todo lo que es la gestión de gobierno y por eso yo aplaudo este tipo de iniciativas. Me parece que es muy importante difundir, informar sobre estos temas y promover de alguna manera que quienes están en puestos de decisión de gobierno desarrollen, primero, bueno, busquen asesoramiento en las personas que están capacitadas para darlo y que puedan entonces diseñar proyectos, programas, políticas que tengan la perspectiva de género y que atiendan a más de la mitad de la población que somos las mujeres. Ahora yo me he encontrado, yo estoy en la ciudad de Mérida y fíjense que a pesar de que esto es una ciudad universitaria por excelencia, tenemos una alcaldía en la que no existe la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Establece que cada alcaldía debería de tener en funcionamiento una unidad de atención a las mujeres víctimas de violencia, y en Mérida no existe. No es sino hasta ahora precisamente que acaba de entrar un nuevo alcalde recientemente que se le está dando discusión a una ordenanza para crear este instituto. Pero hay otros municipios, por ejemplo, como el municipio Alberto Adriani, acá en el estado de Mérida, que sí tiene ya el Instituto Municipal de la Mujer, que sí se han preocupado por este tema, pero allá hay una relación muy, muy directa también entre la preocupación que pudieran tener los concejales, los legisladores sobre este tema y la sensibilización que ya pudieran tener, y en esto juegan un rol muy importante las mujeres que son las que están vivenciando, como les decía, sus necesidades básicas, sus problemas de sobrevivencia. Y a través de este instituto, entonces se trabaja no solamente con la violencia basada en género, sino también con otros aspectos que tienen que ver con la prevención y con la formación y capacitación en algunas áreas para el empoderamiento de las mujeres. Y sí nos han solicitado asesoramiento, nos han solicitado talleres de capacitación, pero no son la mayoría. Precisamente, ¿por qué? Porque se desconoce el tema, a pesar de que hoy día es una normativa que todo proyecto debería de tener enfoque de género, ¿no? Cualquier proyecto, programa que vayamos a desarrollar debe tener enfoque de género, pero no se ha trabajado el tema de la formación y la capacitación. Entonces, estamos trabajando también con mujeres. Las mujeres que están en algunos puestos de posición política, por ejemplo, algunas legisladoras, concejalas o mujeres activistas políticas,
nos han solicitado también asesoramiento y capacitación y hemos tenido con ellas algunos ciclos de formación precisamente para que ellas incidan en cada uno de los espacios en los que ellas se desenvuelven. Pero hay muchísimo desconocimiento sobre el tema. Este es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, que hay que difundirlo más y que hay que exigirle a los gobiernos que cumplan los compromisos que han adquirido. Uh-huh. Hay un comentario y pregunta de Virginia Rivero sobre la labor del observatorio, Yolima. El observatorio ha continuado en estos años y si ha sido así en los años de pandemia y hasta ahora, y si es así, ¿qué resultados hay en cuanto a impacto diferenciado a mujeres? Los datos que han obtenido ustedes. Sí, claro, nosotras estamos y continuamos trabajando. La labor del observatorio, como les decía, es precisamente de monitoreo, de veeduría, en relación a cómo el Estado está o no garantizando los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Y ese trabajo de monitoreo y de veeduría para poder elaborar posteriormente los informes que llevamos al comité de la CEDAW de la ONU, lo hacemos tanto revisando toda la información que surge en las redes sociales, en los medios de comunicación, las plataformas virtuales, pero también en contacto con las mujeres. Con las mujeres nosotras tenemos también un programa en el cual atendemos y asesoramos a mujeres víctimas de violencia, las asesoramos jurídicamente y cuando requieren asistencia psicológica las derivamos entonces a un centro de atención psicológica. Y con ellas nosotras tenemos información de primera mano sobre por ejemplo, ¿qué podríamos decir en esto de afectación diferenciada en relación a la pandemia? Y hemos elaborado, incluso elaboramos en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, un informe que está en nuestra web, lo pueden buscar buscando Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, sobre qué pasó con las mujeres y todo el tema de su derecho a vivir sin violencia durante la pandemia, y pudimos observar, porque la mayoría de las denuncias que se siguieron haciendo, hubo un aumento, por supuesto que sí, durante el encierro, durante el confinamiento, hubo un aumento muy importante de la violencia contra las mujeres y las niñas y los niños también, sobre todo niñas y niños, violencia de tipo sexual. Y en las mujeres, violencia psicológica, física, patrimonial, sexual. Y ¿cómo nos comunicamos? Bueno, utilizando teléfonos móviles a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, y pudimos constatar cómo durante ese tiempo, pues desafortunadamente las mujeres no obtuvieron respuesta, porque, bueno, no se podían movilizar, estábamos en todo ese proceso de que no había dinero efectivo para tomar un transporte público, tampoco había gasoil ni gasolina para movilizarse, los institutos tuvieron guardias, trabajaban por guardia, y a veces las mujeres iban a denunciar y las recibía era el vigilante, y les decía venga después, o incluso aunque estuviese un funcionario de la fiscalía, por ejemplo, o de la policía, bueno, si las mujeres no venían con demostración de violencia física fuerte, no eran recibidas, y menos dictadas órdenes de protección. O sea que todo esto nosotros lo pudimos documentar y con ello podemos elaborar los informes que hemos venido trabajando, y por supuesto todo esto afectó el tema también de la economía de las mujeres. Gran parte de las mujeres, no solamente en Venezuela, sino a nivel de la región, sus trabajos están precisamente en aspectos o en espacios de tipo de servicios, y sabemos que muchísimos de esos servicios dejaron de prestar sus labores y con ello las mujeres perdieron sus trabajos, por ejemplo, en el aspecto económico. Entonces, sí, Virginia, lo que tú planteas es una realidad.
el tema del agua, por ejemplo, que ha escaseado muchísimo, el tema de que las mujeres, las adolescentes incluso no tenían o no podían utilizar ni siquiera para la higiene menstrual, lo que ahora se denomina, surgió una categoría que es la pobreza de tiempo, porque las mujeres se vieron sobrepasadas de trabajo, y la pobreza de higiene menstrual, que ni siquiera tienen los recursos necesarios para comprar unas toallas sanitarias, por ejemplo, o que ni siquiera tienen agua para la higiene íntima. Y en lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos también, cómo han escaseado las medicinas de todo tipo, pero muy puntualmente lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, que antes pues eran suministrados a través de los centros dispensadores de salud, y que ya ahora se están encontrando, pero a precios sumamente elevados, que el común de las mujeres no los pueden comprar. Todo esto tiene que ver con afectación a derechos, viéndolo desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Yolima, Lourdes es concejala en el municipio Zamora del estado Miranda, ese es capital Guatire. Y ella te pregunta o dice que le gustaría obtener ese tipo de formación. Yo te sugiero que coloques en el chat tu correo para que Lourdes sí. y cualquier otra persona te contacte y se pongan de acuerdo acerca de cómo podría prestarse servicios de formación a un grupo de mujeres en el municipio Zamora, haciendo enlace a través de Lourdes, que es concejala en esa cámara municipal. Ya te van a dar, Lourdes, vamos a publicar, aquí está, Ya lo coloqué. Yolima. En las redes sociales, perdón, en las redes sociales siempre estoy con mi nombre, me pueden ubicar también a través del Twitter, del Instagram, del Facebook. Siempre estoy publicando información de este tipo, incluso cuando tenemos capacitación. Y entonces, perfecto, claro que sí, nos interesa muchísimo, sobre todo con ustedes, con personas como ustedes, pues que están en puestos de representación popular. Ustedes son las representantes de las mujeres. Y qué bueno que se interesen por estos temas, se formen y se capaciten para que entonces desde esos puestos que están ocupando puedan incidir en que se diseñen y ejecuten políticas con perspectiva de género, proyectos o programas. Y estamos a la orden, claro que sí. Ajá. Y hay una pregunta de Olga Linda Pimentel acerca de cuáles son los aspectos más importantes que han encontrado ustedes en el monitoreo realizado en materia del cumplimiento del Estado venezolano en todos los que son los compromisos con las políticas de género. Bueno, yo te sugeriría que entraras en la web del observatorio y revisaras el informe Sombra que nosotras elaboramos para el 2021. Pero, o sea, para que tengas más precisión, ¿verdad? Incluso también trabajamos en un informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres para Provea, que también está en la web de Provea. Y allí pudimos ser muy puntuales en relación a cuáles son los aspectos fundamentales de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que Venezuela debe corregir para garantizar los derechos de las mujeres según el último informe de examen que se le hizo a Venezuela. Y lo que pudimos, resumidamente, lo que pudimos constatar es que hay un grave retroceso en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en general, pero hablando desde la perspectiva y desde un enfoque diferencial con respecto a las mujeres y a los hombres, en lo que respecta a los derechos de las mujeres, de las niñas y las adolescentes. Y que afecta no solamente este tema, como ya les dije, que bueno, esto fue
podríamos decir, un efecto pospandemia que se detectó a nivel global y que nosotros no escapamos de eso, como fue el aumento desproporcionado de la violencia de género contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, sino que también hay una gran incidencia en todo en lo que respecta no solamente al sistema de justicia, las mujeres no tienen garantizado, la ley no se está cumpliendo, esto es algo muy importante, o sea, ¿cómo no? Nosotros decimos existe una ley, que la luchamos las mujeres, porque la ley existe por la incidencia que hemos hecho los movimientos de mujeres a lo largo de la historia. Y que el Estado está comprometido con los tratados, mediante los tratados internacionales, a garantizar este derecho. Está la ley, se han creado los tribunales, se han creado las fiscalías, podríamos decir un sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, pero no se está aplicando como tal. Entonces, nosotras, ¿qué es lo que exigimos? No solamente desde el observatorio, sino todo el movimiento de mujeres en Venezuela. Bueno, que exista un reglamento de la ley, porque cada funcionario que recibe una denuncia la recibe y aplica la ley como le parece. No hay un protocolo sobre cómo aplicar la ley, no hay un reglamento, eso lo estamos pidiendo. Tampoco hay un plan nacional de prevención y atención a la violencia de género contra las mujeres, que también se está pidiendo desde hace muchos años, y las recomendaciones que le da el Comité de la CEDAW de la ONU a Venezuela así lo plantea. Y esto por decir lo que tiene que ver con la violencia de género contra las mujeres, pero también vemos afectado toda su vida, toda la calidad de vida de las mujeres en general. Por ejemplo, el tema de la inflación, cómo afecta la alimentación, el derecho a la alimentación, y esto tiene que ver con el derecho a la salud, y la salud, por ejemplo, especialmente en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Podemos observar que aun cuando hay una ley de parto humanizado, las mujeres siguen sin ser atendidas en los centros de salud. Hay organizaciones que han hecho investigaciones, monitoreo directo, por ejemplo, en la maternidad Concepción Palacios, en algunos hospitales de Caracas, de Miranda, y lo que nosotras podemos monitorear acá en la zona de los Andes, en las que, bueno, las mujeres cuando salen a dar a luz, a tener sus bebés, van al ambulatorio más cercano, o ahora se les llama a los CDI más cercanos, y entonces no hay ambulancia. Si hay ambulancia, no tienen gasolina. Cuando llegan al hospital al cual son referidas, no las atienden en ese lugar, sino que las envían a otro lugar. Eso es lo que nosotros llamamos en lenguaje coloquial el ruleteo, las ruletean. Y hay mujeres que están pariendo en las aceras frente a los hospitales, o que paren en el vehículo que las está trasladando. Y eso lo estamos observando en las redes sociales. Ustedes lo podrán ver. Estos días vi una mujer, creo que fue en Cojedes o en Guárico, en un camión. Tuvo que dar a luz en la parte trasera de un camión. Entonces, por allí podemos tener una idea de cómo está el tema de los derechos humanos de las mujeres en general. En el aspecto económico, las mujeres han perdido sus trabajos, han tenido que entonces migrar. Con el tema de la migración también hay una afectación muy especial sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes, que incluso desde que salen de Venezuela, algunas son captadas por redes de trata y tráfico de mujeres y de personas. Y entonces llegan a esos lugares donde se les hacen ofertas engañosas con trabajos que van a ganar en divisas, que tienen que ver sobre todo con estética, por ejemplo, con modelaje, con ese tipo de cosas, y entonces son secuestradas y son explotadas sexualmente. Y esa es la realidad de una gran cantidad de mujeres
que en este momento no solamente las que salen por acá, por la frontera sur, con Colombia, sino también se ha detectado esta ruta que tienen por la zona de Oriente, en el estado Sucre, donde salen a través de embarcaciones que posteriormente zozobran supuestamente y no se consigue, a veces no se consiguen ni siquiera los cuerpos. Y luego entonces se sabe que en Trinidad, por ejemplo, están siendo también víctimas de redes de trata de mujeres para explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Y otro tema muy álgido también es el tema de la violencia y el trato inhumano que están sufriendo las mujeres en este momento que están en el arco minero del Orinoco, donde también se ha constatado con investigadores que hay allí sobre la explotación de todo tipo, explotación laboral, explotación sexual, de que son objeto las mujeres desde las edades, desde niñas, adolescentes, porque entonces si la niña o la adolescente es virgen, esa niña vale más en grama, como ellos lo llaman, de oro, que una mujer que no lo sea. Entonces, por allí podemos tener una idea de lo que está pasando. Y lo grave es que a pesar de que esto está siendo denunciado, que se ha llevado a instancias internacionales, se visibiliza a través de estos informes, no observamos ninguna política pública por parte del Estado que intervenga en estos casos, que haga una campaña, lo mínimo, una campaña sobre prevención de este tipo para que las mujeres no caigan en las redes de trata de mujeres y tráfico de mujeres. Entonces, ni siquiera, no sé, algunas organizaciones de la sociedad civil sí lo están haciendo, por ejemplo, Éxodo lo está haciendo, Mulier también lo está haciendo, hay algunas organizaciones que incluso tienen sus informes y tienen sus campañas, pero esto es una responsabilidad del Estado. Nosotras como miembros de las organizaciones de la sociedad civil trabajamos en esto porque creemos en esto, nos hemos puesto esto como un compromiso de vida. Estamos concienciadas, tenemos conciencia de género, nos hemos capacitado y formado. Y bueno, como pueden ver, por ejemplo, la organización, el Centro de Investigación Social de Formación y Estudios de la Mujer, y tiene ya 30 años. Y el observatorio desde el 2006 venimos trabajando. Pero desafortunadamente, esto no es una labor fundamentalmente del Estado. El Estado es el que firma y ratifica los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, surgen en el momento en que firma y ratifica estos tratados obligaciones internacionales en la garantía, el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y los mismos tratados lo establecen, que los mecanismos para que el Estado garantice los derechos humanos de las mujeres, precisamente uno de ellos son el establecimiento de políticas públicas que tengan visión de género, que reconozcan cuáles son las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres y los hombres, las necesidades, y que actúen en consecuencia. Primero diría yo, formando al personal, ¿verdad? Teniendo equipos con capacidad técnica para que entonces puedan asesorar en los diferentes niveles de gobierno y hacer lo que establece este nuevo paradigma de desarrollo, que es la transversalización del enfoque de género en toda la estructura de las políticas públicas y en toda la estructura del Estado. Bueno, llegamos al final de esta sesión. Quedan muchos temas pendientes de ser abordados para el diseño de políticas públicas, sobre todo políticas públicas locales. Lo que planteó Lourdes en su carácter de concejala del municipio de Zamora me parece importante, porque existiendo Instituto de la Mujer en esa zona, pues tú tienes una estructura institucional desde donde operar, y las mujeres que han logrado
ocupar cargos de representación popular a nivel local, concluyo que tienen un rol fundamental en el liderazgo de la creación de conciencia sobre los derechos de género en el país. Y adiciono a esto, creo que el observatorio, el trabajo del observatorio Yolima, que es loable, es un trabajo fundamental en Venezuela, y se ha venido articulando con capacidades locales en varios sitios de Venezuela, y quizás entonces estrategias como la mayor articulación con otros municipios a nivel de distintas regiones de Venezuela pudiera ser un interesante proyecto de expansión y de presencia del mensaje y de las políticas públicas en muchos y por qué no en todos los municipios de Venezuela. Creo que hay un trabajo inmenso por realizar en este campo, y pues en consecuencia te damos las gracias, Yolima, en nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, por los aportes que nos ha traído en la mañana de hoy. Seguro estoy que habrán en los próximos tiempos mucha discusión sobre esta política pública, este tema fundamental y trascendental que impacta de manera directa en la calidad de vida, no solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad venezolana. De manera que agradecido a Yolima, agradecido a los participantes en la mañana de hoy, y ya próximamente, en los próximos minutos o horas, estará disponible el video en el canal de YouTube de Universita. Hasta luego, nos seguimos viendo. Quedan invitados para la sesión dentro de 4 martes, el martes 29 de noviembre, con el cual terminamos este ciclo de conferencias magistrales sobre política pública local. Bueno, encantado de verlos, de conversar con ustedes. Gracias, Yolima, de nuevo, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego y gracias a ustedes. Gracias, Alessandra, por el apoyo que nos diste, a Genaro y a los Sí. amigos de Universita. ¿Ok? Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.